Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, bien, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Y usted? Bien, profe. Buenos días, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar el día de hoy, pues, en relación, pues, a lo que estábamos analizando, y es lo relacionado con lo que es el proceso de colonización en lo que es América. Para recapitular, ¿qué más le llamó la atención de lo de ayer? El tema, la historia de los vikingos. Que los vikingos habían descubierto América y no Cristóbal Colón. Jóvenes, yo le voy a pedirle una cosa. Hay que concentrarnos bien en esto, y es por lo Profe, siguiente. buenos días, discúlpeme interrumpirlo, pero acabo de entrar. Muy bien, vamos a ver, deme su nombre. Juan Carlos, Juan Carlos, ahorita lo anoto, Juan Carlos, no se preocupe. Vamos a gracias. ver, Juan Carlos Flores, ¿verdad? Profe, Ya está anotado ya. Vamos a ver, ¿quién más ingresó? profe, Dígame, Dana. ¿verdad que, como usted decía, que los vikingos fue uno de los primeros, pero no significa que Cristóbal tampoco no descubrió? Es que eso es lo que le quería decir, miren. Por eso les decía yo de que tratemos de concentrarnos un poquito en el siguiente sentido. Imagínense de que salen con otra cosa, el profesor Emmanuel nos enseñó y yo voy a quedar mal y tal vez no es así. El hecho es, cuando yo les explico del término descubrimiento es en esencia el uso del término a la hora de decir de que Colón descubrió América es un término que no es correcto. No estoy negando y no estoy diciendo de que Colón no llegó a América. Colón pues sí emprendió los viajes de exploración y llegó en su momento a lo que es el continente americano. Ahora, los primeros en llegar al continente americano fueron las poblaciones procedentes de lo que De es Asia Asia. Central, exactamente, de lo que es la Polinesia, durante lo que son las primeras migraciones que se dieron, 40.000 años antes de Cristo. Técnicamente ellos tienen el título de ser los primeros en llegar a América. Porque cuando llegan los vikingos y cuando llegan los españoles, el continente ya estaba habitado. Lo que trato de hacer cuando introduzco el tema de los vikingos es para hacer referencia a que los vikingos fueron los primeros europeos en llegar a América. Actualmente pensábamos nosotros de que Colón había sido el primer europeo en llegar a América, pero la historia nos cuenta y nos dice de que no fue así. Entonces hay que tener bastante cuidado porque una simple palabrita puede cambiar todo. Vamos a preguntar, ¿quiénes son los primeros en llegar al continente americano y los que tienen el título de haber descubierto América? ¿Quiénes son? Los vikingos. Eso es lo que yo les digo. No estamos concentrados. Los que vienen de Asia Asiático. Central. Exactamente. Los Recuer- asiáticos. Recuerden, ¿se acuerdan cuando vimos las teorías del poblamiento, verdad? Por eso es importante de que estén concentrados y atentos porque cada contenido lo vamos enlazando y de esa manera le vamos dando mayor conexión. Recuerden que todo, micrófono, por favor. Recuerden que todo está conectado, todo tiene correlación. Entonces, vuelvo a recapitular. Cuando se dieron las migraciones,
Es decir, las primeras personas que llegaron a poblar el continente americano, Eran de 40.000 Asia. años antes de Cristo, fueron las poblaciones que vinieron de Asia Central y también los grupos poblacionales que vinieron de lo que es las Polinesias y de Australia. Esos fueron los primeros grupos humanos que comenzaron a poblar el continente. Por consiguiente, ellos fueron los que descubrieron América. Ahora, cuando los vikingos hacen sus viajes de exploración y cuando llegan a establecerse en Lanzaus, específicamente en la isla de Terranova, ellos tienen el título, pero deben ser los primeros europeos en llegar al continente americano. Posteriormente, 500 años después, llega Cristóbal Colón a América. Entonces, así es como se dieron los procesos. Por consiguiente, hay que tener cuidado. No me vayan a decir que los vikingos descubrieron América. Yo no me refiero a eso. Yo me refiero a que ellos fueron los primeros europeos en llegar. Ahora, cuando llegan los vikingos, ya habían llegado las poblaciones que comenzaron a poblar el continente 40.000 años atrás. Pregunto de nuevo, ¿quiénes fueron los que descubrieron América? Los Asiático. asiáticos. Vamos a cambiar el término y vamos a decir los grupos poblacionales que poblaron el continente procedente de Asia y procedente de la Polinesia, producto de las grandes migraciones que se dieron 40.000 años antes de Cristo. Ahora, ¿quiénes fueron los primeros europeos en llegar a América? Bingo. Los vikingos. ¿Y cuánto tiempo después llegó Colón después de los vikingos? 500 años años. 500 años después. Muy bien. Entonces, es importante, jóvenes, que pues no quede ninguna laguna, ningún margen ahí. Porque con una simple cuestioncita, pues, es problema, porque vamos a hacer malas interpretaciones y pues podemos pues quedar desacreditados. Entonces, es igual, si hay algo que no le entiendan o si, por ejemplo, de los contenidos que vamos viendo, tienen alguna dificultad, pregunten porque para eso estamos, para aclarar, o si quieren que vuelva a explicar, pues lo mismo. La idea es que ustedes logren entender y logren dimensionar cómo fue que se dio este proceso. Eso es lo que yo más quiero. Si nosotros logramos comprender ampliamente cómo se dio este proceso, pues vamos a tener una noción más amplia. Pues resulta que cuando ayer comenzamos a explicar, pues estuvimos analizando muchos hechos pues relacionados antes de la llegada de Colón y fue cuando comenzamos a abordar lo que pasó con lo de los vikingos. Ahora, les voy a comentar ciertas teorías que de una manera u otra establecen algunos planteamientos hipotéticos de cómo Colón logró tener la idea de planear lo que son los viajes de exploración. En primer lugar, estas son planteamientos que no han sido comprobados y que no tienen ningún tipo de evidencia. Por consiguiente, son meras especulaciones, hipótesis. Lo vamos a dejarlo así, que conste, ¿ok? No me vayan a decir o no vayan a andar diciendo de que esto fue real. ¿Por Vamos qué copiando lo de...? eso, profe. Dígame. Vamos copiando eso. Que si vamos copiando eso. Tomen nota. Yo después mando las diapositivas, pero es importante tomar nota, hacer sus apuntes de lo que se va explicando. Entonces, yo decidí agregar este pequeño apartado de vale la pena saber. Este pequeño apartado de vale la pena saber es con el hecho de que uno nunca debe de omitir cualquier forma de conocimiento o de idea que venga a enriquecer lo que es nuestra visión general de las cosas. Por eso les repito, esto más que todo en lo que es la parte histórica,
Se establece solamente como una hipótesis porque no ha sido ni comprobado y no hay ningún tipo de evidencia en relación a las aseveraciones que tiene esta postura. Quedamos claros en eso, ¿verdad? Porque no quiero que tampoco vengan diciendo de que digo yo que es verdad y no. Por eso lo aclaro. Esto solamente es una hipótesis porque no hay ningún respaldo que determine o que demuestre que fue real. Lo de los vikingos sí, hay evidencia científica que demuestran de que sí fue una cultura que se estableció tanto en Groenlandia como lo que es Vinland, o mejor conocida como la isla de Terranova. Terranova. Vinland era el nombre que ellos le denominaban a la isla. Ahora, lo que les muestro a continuación es una historia que también se ha mantenido o que ha surgido en torno a cómo fue que llegó Colón o cómo obtuvo Colón la información para llegar a América. Y es la historia de Alonso Sánchez de Huelva y de Jan Cousin. Podemos definirlo como una leyenda o un mito. Es una ficción porque no hay respaldo. Pero es importante que conozcamos nosotros estas historias. Es una historia muy interesante y que pues nos puede llamar la atención, pero debemos tener la madurez para, en primer lugar, saber bien cómo vamos a acoplarlo en nuestro imaginario. Pues resulta de que estos dos hombres fueron dos grandes marineros. Ellos fueron reales. Lo que está en tela de juicio es lo que ellos alegan haber hecho, que se los voy a mostrar a continuación. Entonces, Alonso Sánchez de Huelva sí y Jan Cousin fueron reales. Ellos existieron, fueron personas que en su tiempo, pues, les leeré la historia y después la vamos a analizar. Por eso comienzo y con el título, ¿fue el primero en llegar a América? Lo pongo en tela de juicio. ¿Por qué lo pongo en tela de juicio? Porque no hay ningún tipo de evidencia. Y lo voy a repetir y lo voy a repetir para que no me vengan a salir con otra cosa. Alonso Sánchez hacía frecuentes viajes a Inglaterra, las Islas Canarias y Madeira. Este hombre era un marinero, pues en ese tiempo él hacía pues ese tipo de viajes comerciales en su barco. En una travesía entre estos dos últimos lugares, en un navío pequeño y con pocos marineros, Alonso Sánchez de Huelva fue sorprendido por una tormenta que lo desvió de su ruta y lo llevó hacia el oeste por aguas desconocidas. Es decir, de que a él, cuando él pues se dirigía a uno de los destinos que tenía programado, él se encuentra con una gran tormenta y producto de esa gran tormenta pues lo sacó de curso, lo dejó a la deriva el barco. ¿Se imaginan, según lo que cuenta la historia, cómo pudo haber sido pues esa gran tormenta? Pues, y pues lo saca de curso el barco. Ellos quedaron a la deriva, perdieron su orientación de dónde estaban, no sabían dónde estaban. Al cabo de varias semanas de estar mar abierto y perdidos y con la embarcación bastante dañada producto de la tormenta, los marineros avistan tierra. Pues ellos pensaban de que habían llegado pues a las costas europeas. Sin embargo, se encuentra con la sorpresa de que era un lugar que no conocían. Y el lugar que avistaron ellos era una isla llamada Santo Domingo, que es la que conocemos hoy como el país donde está o República Dominicana. Pues cuando los hombres llegan a la isla, pues él desembarca y es recibido por un grupo de indígenas. Los indígenas lo recibieron y lo acogieron bien en la historia que él cuenta. Pues resulta de que él se quedó 2 semanas en ese lugar y en ese tiempo él reparó el barco y él pues preparó el viaje de regreso. El viaje de regreso pues estuvo de 1 o 2 semanas en lograr recuperar el curso donde estaban.
y casi después de un mes de navegar, lograron llegar a su lugar, a Europa. El detalle es que cuando Alonso Sánchez de Huelva desembarca, él venía muy enfermo ya porque producto de esa travesía, pues. Y la historia cuenta que él venía muriéndose, venía agonizando. En el puerto, cuando él llega, en ese instante estaba Cristóbal Colón. Recordemos que Cristóbal Colón se manejaba en esos lugares, especialmente la isla de Puerto Santo. Entonces Cristóbal Colón se cruza y se encuentra con él. Me imagino que el molote, el bullicio de la gente al ver que estos hombres llegaron y que unos estaban muriendo. Entonces, Alonso Sánchez de Huelva le cuenta a Colón en secreto lo que había encontrado él, el nuevo territorio que él había supuestamente encontrado. Y es así que Cristóbal Colón se da cuenta. Entonces, lo que hace Cristóbal Colón, que Cristóbal Colón lo mantiene en secreto y lo mantiene solo para él. Las coordenadas y la ruta de lo que había sido ese lugar que había encontrado Alonso Sánchez de Huelva antes de morir. Ante tal situación, entonces, Cristóbal Colón comienza a moverse porque me imagino que dijo, según la historia, según lo que cuenta esta leyenda, que al darse cuenta de esto, él lo vio como una oportunidad de lograr lo que es, pues, la gloria, el dinero. Descubrir un nuevo territorio, entre comillas, implicaba muchos beneficios. Pues el hombre se mueve, comienza a indagar. Y para ese tiempo también andaban los rumores de que otro navegante le había pasado lo mismo que Alonso Sánchez de Huelva. Y este navegante se llamaba Jean Cousin, un navegante francés. Según la historia de Jean Cousin, dice de que él se dirigía por la costa africana y que de repente pues lo sorprende una tormenta y la tormenta lo saca de curso, ellos pierden el rumbo, navegaron sin sentido hasta toparse con lo que hoy conocemos como Brasil. Y junto con Jean Cousin habían una serie estaban también unos marineros que eran los hermanos Pinzón. Entonces, cuando Colón se da cuenta también de esa historia, Colón se mueve para entrevistarse con los marineros de John Cousin y los marineros le cuentan, mira Colón, fíjate de que nos pasó esto, nos agarró la tormenta y llegamos a un lugar desconocido y pues él se da cuenta que también estaban dos marineros que él conocía, que eran los hermanos Pinzón. Cuenta la historia que Colón entonces convence a los hermanos Pinzón para que también lo ayuden a él para de esa manera él emprender un viaje y ir a la cacería de esos territorios. Esa es la historia. Y esta historia cuenta que de esa manera, supuestamente, entre comillas, Colón logró darse cuenta de lo que le esperaba y por consiguiente comenzó a organizar el proyecto y la expedición y toda la cuestión a buscar patrocinadores para su expedición, el beneplácito de la corona española, para de esa manera zarpar hacia América y supuestamente él ya iba a lo seguro, pero él no decía en público de que él ya conocía eso porque él tenía miedo que otros se le adelantaran y que le comieran el mandado. ¿Entendieron la historia? ¿Qué les parece esta historia? Vamos a ver, ¿qué opinan de eso? Es una historia que no tiene ningún tipo de sustento porque no hay evidencia que compruebe esto. No hay ninguna evidencia.
Hay que tener bastante cuidado cuando les toque contar esta historia. Es una visión alternativa, ficticia, de cómo Colón obtuvo los conocimientos para poder llegar al Nuevo Mundo. Vamos a ver, opiniones. Opiniones. ¿Qué piensan de esto? Parece que es un poco real, sí, profe. Voy a citar su palabra, parece. Sí, mejor. Más adelante, Carlos Ojara, ya les voy a plantear cómo se dio o cómo Cristóbal Colón logró, cómo le vino la idea a él, cómo le vino la idea de organizar ese. Ahora, eso ya es lo comprobado, lo que ya tiene evidencia. Dígame, vamos a ver, Dana, le escucho. No hay ninguna evidencia De esta sobre historia esa no. historia. De esta historia no. Por eso les dije yo que es ficticio, porque es como una leyenda entre los marineros de ese tiempo. Lo que le pasó ahora, lo que sí es real son los marineros. Alonso Sánchez de Huelva y John Cousin. Lo que está en tela de juicio es lo que ellos cuentan supuestamente que les pasó. Hay investigadores que no lo creen, pero y con justa razón, porque no hay una evidencia que respalde documentos o cuestiones, o sea, una evidencia, pues. Obviamente que no, los testimonios no se saben porque ya están muertos todos los marineros de ellos, pues. Pasó mucho tiempo en relación a esto. Vamos a ver, ¿qué opinan sobre esto? Por eso es de buena historia para contar. Pero Es una como usted bonita dice, historia. Ajá, le escucho, Ballesteros. sí, pero como usted dice, no hay evidencia, así que todo queda en una historia fantástica. Exactamente. Eso iba a decir yo, es que es cierto, se mira interesante, pero Se mira como usted interesante. dice, sí, pero como usted dice que no hay evidencia, entonces no se puede decir que es verdad, la verdadera historia, la Exactamente. original. Ahora, lo que les voy a contar ya más adelante ya es real y hay evidencia. Y ustedes se van a sorprender de cómo fueron las cosas. Por eso me gustó esto, porque es una bonita historia que nos hace, pues, para reflexionar, para que interioricemos sobre lo que es este proceso, porque hay muchas cosas que nosotros desconocemos. Entonces, si algún día ustedes les preguntan sobre la épica hazaña que supuestamente hizo Jan Cousin y lo que es Alonso Sánchez de Huelva, pues ustedes ya plantean la situación, cómo fue que pasó ese percance que ellos tuvieron. Por ejemplo, en el caso de John Cousin, los documentos, por ejemplo, las bitácoras, ustedes saben que todo capitán maneja bitácoras, maneja documentos de lo que son las rutas de lo que es navegación. O sea, nada de eso existe, no hay forma de comprobarlo. Los personajes sí existieron, fueron reales, tanto lo que es Alonso Sánchez de Huelva como John Cousin. Lo que no se sabe es la historia que ellos cuentan, no se sabe si es cierta. Pues bien, pasando esto, ya pues después de lo que es esta bonita historia, vamos a lo que ya sí, a lo que realmente tiene sustento ya. Y vamos a analizar los antecedentes de lo que fue el proceso de conquista. Hay que analizar aquí en primera instancia cuál era, un segundito, permítame. Vamos a ver, 3, 4, 5, 11 y 5. Vamos a analizar cuál era el escenario que había en Europa mucho tiempo antes que se dieran lo que son los viajes de exploración que inició Cristóbal Colón. Y es en primer lugar el escenario político y el escenario económico que Europa tenía. Durante ese tiempo, Europa estaba experimentando un apogeo comercial, producto también de lo que es, pues, en algunos países, ese proceso de transición que había entre lo que es el modelo feudal, el feudalismo, y lo que es una economía más mercantilizada. Ya había una liberalización económica, teníamos unos indicios algo arcaicos de lo que era un precapitalismo. Entonces, vemos de que había mayor dinamismo.
Durante mucho tiempo, y les voy a compartir el mapa para que nos podamos ubicar bien. Un segundito. Durante mucho tiempo, Europa se caracterizó porque mantuvo vínculos comerciales con lo que es Asia. Esos vínculos existieron. Incluso hasta eso se puede probar también con los viajes de Marco Polo. Dígame. Si no me equivoco, ¿verdad? Que creo que según cuenta la historia, Cristóbal Colón descubrió América porque él iba para la India, ¿verdad? Exactamente. Allá les voy a comentar cómo fue eso. Pero antes de empezar con los intereses de Colón, es necesario ver los antecedentes primero. Buena participación. Entonces, el escenario económico de Europa se caracterizaba por eso. Tenían una economía, acordémonos de que por mucho tiempo existió lo que fue un imperio llamado el Imperio Romano. El Imperio Romano se caracterizó porque fue uno de los imperios más grandes que existió en la historia. Y sí, y recalco, uno de los más grandes. El Imperio Romano era tan grande, tenía dominio en casi toda Europa y los territorios aledaños. Controlaba todo el Mediterráneo. Entonces, su poder era enorme. Profe, hasta África, creo, ¿verdad? Entonces, ya vamos a ir por ahí. Entonces, era tan grande que se dividió en dos para poder garantizar una mejor forma de administrar lo que son sus dominios. El Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. La capital del Imperio Romano de Occidente era pues Roma. Y la capital del Imperio Romano de Oriente era Constantinopla, o mejor conocida esta ciudad como Bizancio también. Roma, ustedes saben dónde se ubica, que es la moderna, donde está la moderna Italia de hoy, que su capital es esa. Pero Bizancio se ubicaba específicamente en lo que es un pequeño canal o un pequeño estrecho, en términos geográficos se le conoce como estrecho, el estrecho del Bósforo. El estrecho del Bósforo es este canalito que ven ustedes acá, que conecta lo que es el mar de Mármara con lo que es el mar Negro. Pues, si ustedes observan, Constantinopla abarcaba las dos orillas. Esta es la capital de Turquía hoy en día, que es Estambul. Pero en ese tiempo se llamaba Constantinopla. Y por mucho tiempo, al ser la capital del Imperio Romano, pues su área de influencia, el área de influencia de los romanos, pues fue mucho mayor, abarcaba todas estas zonas. Incluso en las historias de Jesús, en las películas, ustedes han visto que hay soldados romanos, ¿verdad? ¿Se han fijado? Sí. Que los soldados romanos son los que, pues, crucifican a Jesús. Pues, el nivel de influencia del Imperio Romano era tanto que hasta llegaba hasta Tierra Santa. Y Tierra Santa, pues, en un lugar, pues, dominado por ellos. Lo que hacían ellos es que cuando llegaban a un territorio, ellos imponían su propio gobernador, imponían sus propias leyes, imponían su propia forma de economía, su propio sistema político, su propia cultura y también su religión. Antes de que el Imperio Romano adoptara el cristianismo como religión oficial, ellos pues tenían diferentes formas paganas de adoración. Después de la crucifixión de Cristo, los cristianos pues continuaban siendo perseguidos y hasta después es que el emperador el César adopta lo que es el cristianismo como religión. Y eso le permite al cristianismo expandirse a toda Europa. Porque recordemos que un principio básico de lo que es un imperio es que cuando llega a un nuevo territorio, lo conquista e impone su propia doctrina. Doctrina económica, doctrina política, doctrina social, doctrina religiosa. Entonces, todos los territorios a los que conquistaron y que poseyeron lo que eran los romanos, esa era su característica. A su vez, estos territorios daban lo que eran impuestos o sea, Roma y Constantinopla pues cobraban impuestos.
los pobladores tenían que pagar impuestos. Y de esa manera era que el imperio subsistía y tenía recursos para mantener sus ejércitos, porque hay que acordarnos también de la cuestión militar. El fuerte de ellos era la cuestión militar, porque militarmente ellos conquistaban esos territorios a punta de espada. Entonces, por mucho tiempo, esta pues fue una zona bastante segura porque ellos, como ellos tienen el control militar, entonces eso le permitió a Europa pues mantener siempre lazos comerciales y de esa manera mantener seguras sus rutas comerciales. Sin embargo, en lo que es el resto de lo que son los otros territorios, existían otros imperios también que tenían su nivel de interés por expandirse. Acordémonos que un principio básico que tiene un imperio es su política expansionista, ampliar su espacio vital. Y uno de ellos eran los turcos otomanos. El imperio turco otomano se caracterizó porque ellos fueron los que tomaron Constantinopla y de esa forma arrebatan esa ciudad estratégica a Europa. Pero cuando los turcos arrebatan y conquistan esa ciudad con los turcos otomanos, ya el Imperio Romano estaba atravesando una crisis y producto de esa crisis estaba debilitado. Entonces, esa debilidad fue un momento perfecto para que los turcos otomanos aprovecharan esa circunstancia y se hicieran del control de Constantinopla. Estratégicamente, la ciudad es fundamental para el comercio europeo, porque esta es una zona, este prácticamente es como un puente natural que comunica Europa continental con lo que es la zona balcánica y lo que es Eurasia. Si ustedes observan por aquí, ya solamente tenemos mar y lo que es esta zona de acá. Ya, por ejemplo, ustedes se pueden preguntar, pero